Conceptos como descentralización, desconcentración y organismos paraestatales son términos que pueden prestarse a muchas confusiones. Por eso, en esta ocasión, vamos a definir con claridad qué son y cómo se ejercen en la vida cotidiana de una nación. Antes de iniciar, recuerden suscribirse al canal, dejar su comentario, dar like a este video y compartirlo con más personas. Recuerden que para poder opinar tienen que ver este video hasta el final. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Cada país organiza su forma de gobierno y para gobernar bien, cada nación crea y pone orden a sus diferentes organismos que atienden las necesidades de sus habitantes. Sin embargo, no existe una regla general o estandarizada para esto, ya que la organización del gobierno dependerá de los propios factores políticos, sociales y culturales. Por eso, cada país es único y diferente de todos los demás. Vayamos al grano, comunicreativos. La descentralización y desconcentración, así como los órganos paraestatales, son formas de organización que la administración pública utiliza para eficientar la actividad del Estado, ayudando así a la ciudadanía en sus diferentes necesidades diarias. Esto quiere decir que el gobierno organiza sus procesos de administración para atender de una mejor manera las necesidades que la gente tiene. Semánticamente, descentralización y desconcentración podrían significar lo mismo, pero no es así. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Estos conceptos se pueden abordar desde varias perspectivas. Pueden abordarse tanto desde un enfoque político hasta económico, financiero o territorial. Desde luego, el elemento jurídico siempre está presente porque es lo que le da sustento a estos conceptos. Esta es la razón por la que suele ser muy complicado su análisis. Por lo tanto, me abocaré a tratarlo en su aspecto jurídico y de la administración pública para hacerlo más entendible. Por cierto, les voy a dejar en la descripción de este video la bibliografía utilizada para elaborar justamente este capítulo de Comunicreando. Debo decirles que estos conceptos están enmarcados en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de las Entidades Paraestatales y en todas las leyes orgánicas en los 3 niveles de gobierno. Vamos a revisar algunas definiciones. La descentralización es la decisión política de los gobernantes de entregar a los gobiernos regionales, locales y municipales una serie de responsabilidades que van desde actos políticos hasta cuestiones presupuestarias y de planificación. Por ello, creo que es importante señalar que la autonomía relativa de este tipo de gobierno se inserta en la responsabilidad de llevar a cabo esta clase de actividad a nivel local. Es decir, el presidente de la República, por ejemplo, no se mete en las decisiones de un estado o un municipio. Un presidente municipal, junto con el cabildo, decidirá si el dinero se gasta en alumbrado público o en tapar los baches de las calles. Es decir, la decisión está descentralizada. No tiene que venir ninguna orden desde el Palacio Nacional. En pocas palabras, la descentralización consiste en trasladar ciertos servicios o funciones de un poder, podría ser el ejecutivo, legislativo o judicial, hacia otras instituciones. Descentralizar no significa independizar, sino dejar o atenuar la jerarquía administrativa conservando el poder central, facultades limitadas de vigilancia y control. Hay 2 clases de descentralización administrativa: por servicio y por región. Por servicio, está caracterizada por organismos creados para prestar determinados servicios públicos. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos y la Universidad Nacional Autónoma de México. Por región,
Son organismos que atienden y satisfacen las necesidades públicas de una región como el municipio. Sé que así de abstracto suena complicado, pero veamos. Miren, los organismos descentralizados buscan ofrecer a los ciudadanos cierto tipo de servicios. Por eso, se crean para cumplir funciones muy específicas. Si se dan cuenta, la Comisión Federal de Electricidad se encarga de abastecer de energía eléctrica al país. Petróleos Mexicanos explora y explota los yacimientos de petróleo para nuestro consumo y para la exportación. La UNAM se encarga de impartir educación a los mexicanos. Algunos organismos descentralizados se definen como empresas paraestatales. A estos organismos ahora se les llama también empresas productivas del Estado, cuyo fundamento jurídico es ambiguo y poco definido. Algunos especialistas dicen que estas empresas productivas del Estado tienen como objeto crear valor e incrementar los ingresos de la nación, es decir, traer dinero a México. ¿Qué organismo se apega fielmente a esta descripción? Bueno, pensémoslo un poco. Exacto, ya lo mencionamos antes, Petróleos Mexicanos, Pemex. Con todo y ese nombre elegante, las empresas productivas del Estado son organismos descentralizados. ¿Qué les parece si revisamos las características de los organismos descentralizados? Son organismos, no órganos. Son creados por un acto legislativo, sea ley del Congreso de la Unión o bien decreto del Ejecutivo. Son organismos que dependen indirectamente del Poder Ejecutivo Federal. Tienen régimen jurídico propio. Tienen personalidad jurídica. Tienen denominación propia. La sede de las oficinas y dependencias, así como ámbito territorial, son propias, es decir, tienen patrimonio propio. Tienen órganos de dirección, administración y representación. Cuentan con una estructura administrativa interna. Tienen una finalidad definida. Poseen facultades autónomas y tienen su propio régimen fiscal. La descentralización es opuesta a la centralización. Suena muy obvio, pero miren, hay que decir que la centralización consiste justamente en que todas las decisiones de todo un país vengan de un solo lugar, del centro del poder. Antes de pasar a los órganos desconcentrados, revisemos 3 modalidades de la descentralización. Por colaboración. En esta modalidad se atribuyen algunos servicios públicos a los particulares. Esto puede suceder cuando el gobierno no puede dar este servicio y entonces otorga concesiones a un particular para que lo proporcione. Un ejemplo de esto puede ser la construcción de un puente o una carretera. Imaginemos el gobierno no tiene dinero para hacerlo y entonces un particular lo construye. Para recuperar la inversión, al particular se le da una concesión y puede, por ejemplo, cobrar una cuota a los vehículos que pasen por el puente durante, digamos, 10 años. Jurídicamente, la concesión es la transferencia de facultades que están asignadas a una persona para cederlas a favor de otra, de manera temporal, lo que significa que la concesión no puede ser perpetua, porque si no, ya sería cesión definitiva. 2. Por región. La función administrativa se organiza para acercar ciertos servicios públicos a una determinada población en un territorio definido. Esto se traduce en una gestión muy eficaz de los servidores públicos, una realización adecuada de las atribuciones que al Estado corresponden. Por lo tanto, atienden y satisfacen, por ejemplo, necesidades específicas en un municipio. Un ejemplo de ello puede ser el suministro de agua en la comarca lagunera, conocida por la producción importante de leche para todo el país. 3. Por servicio. Esta es la más conocida, dado que ya hemos visto los ejemplos de la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos. Esta descentralización por servicio busca resolver una necesidad concreta de los ciudadanos. Hay que decirlo,
puede ser otorgada a través del Estado mismo o por un particular concesionado. Ahora revisemos a los órganos desconcentrados. La desconcentración es la forma jurídico-administrativa en que la administración centralizada con organismos o dependencias propias presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones en el territorio del país. Su objeto es doble: acercar la prestación de servicios en el lugar o domicilio del usuario con economía para éste y descongestionar al poder central. La desconcentración equivale a distribución de competencias y se hace directamente por la ley, por el reglamento, por un decreto general o por delegación administrativa de facultades, contenida en acuerdo general o individual. Para tener más clara esta idea, pensemos en un ejemplo. La Universidad Nacional Autónoma de México, como ya lo dijimos, es un organismo público descentralizado, encargado de la educación. Bien, pues si pensamos que toda su injerencia está en los planteles que tiene en la Ciudad de México, podríamos decir que sus funciones y alcance están concentrados solo en la capital del país. Pero la UNAM, en su carácter de universidad nacional, busca hacer llegar su cobertura a más lugares del país. De esta forma crea, por ejemplo, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán en el Estado de México, o el plantel de la ciudad de Morelia en el estado de Michoacán, y los demás planteles en diferentes regiones del país. Así, la UNAM acerca sus servicios educativos a más mexicanos en diferentes lugares. Por lo tanto, la UNAM es un organismo público descentralizado, el cual crea sus órganos desconcentrados, es decir, sus demás planteles para acercar la oferta educativa a más mexicanos. Las facultades de estudios superiores, las escuelas preparatorias, los colegios de ciencias y humanidades, todos son órganos desconcentrados de la UNAM, que ofrecen sus servicios en diferentes ubicaciones geográficas. Como se pueden dar cuenta, los órganos desconcentrados ejercen sus atribuciones o competencias en forma regional, fuera del centro geográfico en que tiene su sede el Poder Central Supremo. A su vez, pueden desconcentrarse las administraciones federal, estatal y municipal. Por ejemplo, la administración de la Ciudad de México tiene como principales órganos desconcentrados de gobierno a las 16 alcaldías políticas. Esto es, si en el gobierno central de la Ciudad de México está la Fiscalía General de Justicia, su órgano desconcentrado es, por citar un ejemplo, la denominada Fiscalía Desconcentrada de la Alcaldía de Tláhuac. La finalidad última es que la gente de la Alcaldía de Tláhuac no tenga necesidad de trasladarse hasta el centro de la ciudad para levantar alguna denuncia o querella. Aquí quiero detenerme en un detalle importante. La Ciudad de México es una entidad federativa, pero no tiene el régimen de Estado de la República y por lo tanto las confusiones pueden ser grandes a la hora de entender su régimen jurídico. Bajo esta idea podríamos interpretar a la desconcentración como un asunto territorial. Veamos las características de los órganos desconcentrados. Son órganos, no organismos. Son creados por una ley o reglamento. Dependen siempre de la presidencia, de una secretaría de Estado o de un poder central. Su competencia deriva de las facultades de la administración central. Su patrimonio es el mismo que el de la federación o del gobierno local, aunque también pueden tener presupuesto propio. Las decisiones más importantes se requieren de la aprobación del órgano del cual dependen. Tienen autonomía técnica solamente. No puede tratarse de un órgano superior, porque siempre dependen de otro. Su nomenclatura puede ser variada. Su naturaleza jurídica se debe determinar teóricamente, en cada caso, estudiando en particular al órgano del que se trata. Puede contar o no con personalidad jurídica propia. Posee facultades limitadas. Diferencias. Con la descentralización se comparte el poder.
Con la desconcentración, el poder central no lo comparte, sino que se acerca a los administrados, trasladándose al lugar a donde se requieren sus servicios. Ahora pongan atención, comunicativos. Hemos estado hablando de órganos y organismos, y aunque parece una cosa trivial, no lo es. Al contrario, es sumamente importante para acabar de entender estos conceptos, así que veamos las diferencias. Un órgano es un sistema encargado de realizar una sola función, concreta y especializada. Si estudiáramos biología, podríamos decir que un órgano del cuerpo humano puede ser el ojo, encargado de capturar las imágenes de la realidad en forma de luz, o el intestino delgado, encargado de absorber los nutrientes que el cuerpo necesita. Como ven, son órganos que realizan una sola función. En el ejemplo de la UNAM, un órgano sería la preparatoria número 7, ubicada en el centro oriente de la Ciudad de México. Es órgano porque solo se encarga de impartir educación media superior que conocemos como bachillerato. Si queremos que ahí nos den un curso de gastronomía o queremos cursar una maestría en matemáticas, no lo podremos hacer porque este órgano desconcentrado de la UNAM solo se encarga de impartir educación de nivel bachillerato. Ahora, un organismo lo entendemos como un sistema más complejo o una red que conecta entre sí a otros sistemas que juntos realizan funciones mucho más amplias y de mayor alcance. Podemos decir que un organismo está integrado por varios órganos. Así, el ser humano es en sí un organismo complejo, capaz de realizar un número infinito de funciones y actividades gracias a sus órganos. Ya vimos que la preparatoria es un órgano que no nos puede ofrecer la maestría en matemáticas, pero la UNAM, que es el organismo superior, sí lo puede hacer a través de órganos diferentes. La UNAM es el organismo complejo integrado por órganos que puede poner a disposición de la gente una amplia oferta educativa a muy distintos niveles. ¿Ven por qué era importante distinguir entre órganos y organismos? Por lo tanto, los descentralizados son organismos, mientras que los desconcentrados son órganos. Como ven, comunicativos, este tema da para mucho más. La verdad es que en pocos minutos quisimos abordar conceptos que corresponderían al primer curso de Derecho Administrativo en su parte general de la carrera de Derecho o de Administración Pública. Además, los gobernantes y legisladores se encargan todo el tiempo de hacer modificaciones a las leyes que, lejos de simplificar, en realidad complican la forma de gobernar. En fin, tendremos que seguir estudiando. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.